La pregunta de si los aranceles son capaces de provocar una guerra volvieron a estar en vilo en esta semana con los anuncios de Donald Trump. La historia nos dice que puede ser una condición muy necesaria, pero no siempre suficiente. En el caso de Estados Unidos y sus más de 200 años de vida, los aranceles al comercio internacional fueron la norma. La independencia de las 13 colonias comenzó precisamente con una serie de aranceles que Gran Bretaña les impuso, que fueron las leyes de Townshend de 1767. La hecatombe se desató un poco después, con el motín del té en 1773, pero el té era apenas uno de los tantos productos grabados por el Parlamento de Londres. Tras la victoria en la Revolución y el nacimiento como entidad política independiente, Estados Unidos practicó un férreo proteccionismo contra su madre patria, imponiendo tributos a la importación de bienes británicos y de muchos otros países también. Aquello generó una larga rispidez entre el norte industrial y el sur agrario, que generaba cuantiosos ingresos por su comercio con el imperio inglés, principalmente con mano de obra esclava. Desde 1828, con los aranceles abominables, hasta 1861, con la tarifa Morriff, la secesión siempre había sido una amenaza en los Estados Unidos, hasta que se terminó concretando. El resultado fue una cruenta guerra civil en la década de 1860. El rumbo anti-libre comercio continuó siendo la norma para Washington tras la guerra. En 1890, el presidente republicano William McKinley elevó el arancel al azúcar de Cuba al 50%, una imposición ya no solo confiscatoria, sino provocadora, ya que Cuba, como posesión del Reino de España, era la mayor fuente de ingresos para Madrid. Aquello derivó finalmente en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Ya en el siglo XX, el arancel casi universal más famoso de la Casa Blanca fue la ley Smoot-Hawley de 1930 como consecuencia de la Gran Depresión. Aquello fue uno de los grandes errores históricos en cuanto a política comercial se refiere. Las fronteras se cerraron en todo el mundo, especialmente en Europa, y allí países como Italia y Alemania exacerbaron sus sentimientos nacionalistas. Estados Unidos continuó durante toda la década de 1930 cerrándose al comercio, afectando incluso a la pujante potencia del Pacífico, el Imperio del Japón, que como derivación del embargo petrolero de Washington, Japón ordenó un ataque pirata a Pearl Harbor en 1941. La Segunda Guerra Mundial entraba en su fase más dramática y el factor de los aranceles había jugado sus fichas. Hoy en Historiopolis y a propósito de los aranceles universales y recíprocos anunciados por Donald Trump, repasamos la historia arancelaria justamente de Estados Unidos, especialmente de aquellos aranceles que terminaron a la larga o a la corta en conflictos bélicos cruciales para el destino de Occidente. La historia del comercio es la historia de los aranceles. Es el indefectible acompañamiento de una relación comercial cuando existe un tercero en el trato, un agente externo necesario como árbitro para legitimar una transacción. Esto que digo no es más que la historia misma. Aquí no necesito y no traigo ningún autor ni ninguna teoría específica. Se trata de hechos, de acontecimientos que acompañaron a la civilización desde su antigüedad. Allí donde hubo una civilización, hubo un gobierno o una autoridad que ejercía como una especie de árbitro. Si existieron esas condiciones, hubo comercio y por lo tanto, si hubo comercio, hubo aranceles. Si miramos, por ejemplo, la antigua Mesopotamia del año 2000 a.C., vamos a registrar peajes y derechos de paso en rutas comerciales. Claro, no llevaban el nombre de arancel, pero cumplían la misma función, sacar una tajada de un acuerdo mutuo entre dos agentes, uno que vende y otro que compra. Desde entonces hay casos varios en la antigüedad, varios para revisar, incluso allí en las civilizaciones que forman nuestras raíces culturales, quiero decir, en Roma y en Grecia, allí hubo aranceles o algún tipo de arancel. En Roma todo ciudadano no romano, es decir, no ciudadano, básicamente debía pagar una especie de arancel que podría entenderse mejor como un impuesto. Es difícil hablar de aranceles porque Roma, el imperio era tan inmenso, y la república también, que no había fronteras, pero sí había impuestos igualmente. En Grecia, por ejemplo, tenemos el caso de Atenas, uno de los casos, que impuso gravámenes del 2% sobre el grano que ingresaba por el puerto del Pirio. Obviamente esto tenía fines fiscales
y también el objetivo de un mayor control comercial. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol, como digo. La era cristiana que sobrevino no rompió nada en este plano. La Edad Media y la modernidad hicieron que los aranceles fueran cada vez más sofisticados, especialmente en la modernidad, donde ya comenzaba a teorizarse mucho con modelos de comercio internacional y ese tipo de cosas. Entonces, cuando Estados Unidos aparece en la historia de la humanidad, a fines del siglo XVIII, no tenemos que pensar que era ilógico imponer aranceles. Y en este recorrido breve que haremos hoy sobre Estados Unidos y sus aranceles que provocaron guerras, qué mejor que empezar con el que le dio origen al propio país. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de la independencia de los Estados Unidos es un producto, el té. Un producto muy consumido en Norteamérica porque al fin y al cabo los habitantes de este lado del Atlántico, al lado oeste de los Apalaches, seguían siendo férreos ingleses, o por lo menos con una cultura de ese estilo. Podían ser alemanes, suecos, holandeses, de todo tipo, pero que tomaban té, eso estaba claro. Y el té, tanto en Londres como en la colonia, no sé, de Pensilvania o en las Carolinas, era muy demandado. La diferencia quizás era que en Pensilvania, que está más al norte, lo tomaban caliente, como en todas las latitudes frías, pero en el sur lo tomaban frío, el conocido té helado por ese clima subtropical y caluroso del sur de Norteamérica. Se nos viene a la cabeza entonces el impuesto a este producto, al té, y la derivación misma de ese arancel que fue el motín del té, que tuvo lugar exactamente el 16 de septiembre de 1773. Para muchos historiadores comenzó aquí la independencia de Estados Unidos, pero la realidad es que no, la historia es siempre un poco más compleja. No fue solo un arancel lo que provocó la guerra, fueron muchos motivos y no solo fue uno, sino que fueron varios aranceles. Había muchos productos grabados en las colonias provenientes de Gran Bretaña, o en su defecto de las Indias Orientales, que pasaban por Gran Bretaña. Estos aranceles recaían para el vidrio, para el plomo, para la madera, para la lana, y uno muy importante también, para el papel. La sociedad colonial leía mucho en el siglo XVIII, tanto libros como diarios, y bueno, saltó como leche hervida cuando le cayó el arancel al papel, el conocido como la ley del timbre. La ley del timbre fue una norma del Parlamento británico que aplicaba impuestos sobre documentos comerciales ilegales, periódicos, panfletos, tarjetas, almanaques y dados. Fue promulgada en 1765. Pero como digo, fue muy resistida. Directamente se negaban a pagar estas cuotas y no era fácil tampoco controlar ese tipo de cosas al otro lado del Atlántico. Por lo que aliado que estaba todo en Londres, decidieron derogarla. Pero no tardaron mucho en volver a la carga. A principios de 1767 volvieron a insistir desde las Islas Británicas con cobrar más impuestos. Ellos veían, y con razón, que los colonos en América pagaban muy pocos impuestos, menos de la mitad, muchísimo menos de la mitad de lo que se les cobraba a los habitantes de las Islas Británicas. Entonces, en 1767 volvieron a la carga, ya no tanto sobre el papel, pero sí con el punto de que había que recaudar de los estadounidenses más impuestos y que no se podía seguir cargando con impuestos sobre los británicos insulares. Nació una nueva propuesta de impuestos entonces liderada por el canciller de Hacienda del Rey, que se llamaba Charles Townshend, y sus aranceles fueron conocidos con su nombre, como las leyes de Townshend. Las leyes aprobaron resoluciones para gravar varias exportaciones a las colonias, como el vidrio, la pintura, y allí estaba el té también. Las leyes de Townshend establecieron además una junta de comisionados en Boston para hacerlas cumplir, para, bueno, hacer cumplir la ley, básicamente. Aquello fue visto como una amenaza para la tradición colonial estadounidense, muy histórica de autogobierno, porque en la práctica era un autogobierno real. Townshend estimó que estos impuestos a la exportación producirían una suma de 40.000 libras esterlinas para el tesoro inglés, lo cual era mucho. Pero Townshend no pudo ver terminar su proyecto recaudatorio porque murió ese mismo año, en 1767. Como sabemos, su proyecto fue un estrepitoso fracaso. No solo porque no recaudó nada comparable a esa suma estimada en un principio, sino porque fue la gota que rebasó el vaso de los colonos. O sea, estaban cansados de tantos tributos y esto fue el detonante final. Comenzaron con las protestas, con los boicots y entre ellos apareció el motín del té de 1773, que obviamente fue allí en Boston.
El Parlamento de Londres también se ofuscó frente a esto, frente a la rebeldía fiscal americana, y todo aquello derivó finalmente en el estallido de la Revolución ya en 1775. Luego vino la posterior victoria de las armas independentistas, con el Acuerdo de París, en 1783. Townshend ya había muerto hacía 16 años para esa fecha, seguramente sin pensar el más mínimo que le había dado origen a un nuevo país. A lo largo de la historia de Estados Unidos, varios aranceles generaron tensiones económicas y políticas, tanto a nivel interno como a nivel externo, y en algunas de esas veces provocaron conflictos armados. El punto es que así habían nacido también. Por lo tanto, podemos argumentar que estaba un poco en la génesis de Estados Unidos el tema de los impuestos, que había comenzado como algo muy negativo, pero que luego la idea de Washington terminó cambiando. Vamos a ver ahora algunos de esos aranceles, ya no de Londres, como digo, sino de la propia Washington. Y derivarán estos aranceles tanto en el siglo XIX como en el XX en sangrientas y terribles guerras, no muchas pero sí muy importantes. Una de ellas fue la Guerra Civil Estadounidense, o mejor conocida como Guerra de Secesión, cuando los estados del sur se separaron del norte y crearon la Confederación de Estados Americanos del Sur. Esta guerra tuvo varios motivos, entre ellos por supuesto el asunto de la esclavitud, pero no podemos dejar pasar la grave problemática que significaron los aranceles también. La guerra tuvo lugar entre 1861 y 1865, con el gran protagonista como fue el presidente Abraham Lincoln, quien terminó siendo asesinado incluso después de la guerra. Sin embargo, el conflicto por los impuestos al comercio comenzó antes, no fue en la década de 1860. Empezó muchísimo antes con una tarifa conocida como arancel abominable, para que vayamos entendiendo la visión de una buena parte del país sobre lo que implicaban los aranceles. Este arancel abominable fue llamado así en 1828. En realidad, este arancel formaba parte de una serie de impuestos al comercio que iniciaron antes. Iniciaron tras la guerra de 1812 contra Gran Bretaña, cuando el bloqueo de Europa, de la Europa napoleónica, llevó a los fabricantes ingleses a ofrecer mercancías en Américas a precios muy bajos. Washington eligió proteger su producción con barreras a la importación, con aranceles bloqueadores, ya no confiscatorios, porque una cosa es un arancel del 20-25%, que puede bloquear el comercio, y otra cosa es ir por 50 o 60. Es estrictamente una intención de que ningún producto entre al país. Pero bueno, el primer arancel protector que se aplicó fue posguerra contra los británicos, tras la guerra de 1812, que si no me equivoco terminó cerca de 1815. El primer arancel de este tipo fue aprobado por el Congreso en 1816. Pero sus tipos arancelarios se fueron incrementando poco a poco, el porcentaje quiero decir. El problema era que el sur se veía muy afectado por la falta de insumos, o a veces por la contrapartida recíproca que le aplicaba Gran Bretaña a Estados Unidos. El famoso arancel recíproco se aplicaba, se usaba ese tipo de maniobra y los del sur salían muy perjudicados. Porque, por ejemplo, quizás había un impuesto contra el algodón que le aplicaba el norte de Estados Unidos a Gran Bretaña para que no ingrese el algodón a las fábricas del norte. Pero como en contrapartida, Gran Bretaña respondía con otro arancel, por ejemplo, al azúcar. Y en ese caso, los sureños no podían vender el azúcar a Gran Bretaña. Y eso se replicaba en gran parte de todas las posesiones, o en todas las posesiones, mejor dicho, del Imperio Británico, que para el siglo XIX tenía, bueno, era muy grande el Imperio Británico. Un caso, por ejemplo, es el de Carolina del Sur, que protestó muchísimo contra estos aranceles y fue el primer estado, además, en llevar el asunto a la Corte Suprema. Lo llevó a la Corte en 1824 y lo declaró como inconstitucional. En el norte igualmente la industria estaba creciendo a pasos agigantados y tenía un poder de lobby, esto era lo más importante, mucho más cercano a Washington. La tensión escaló en 1828 y escaló de una forma muy curiosa, ya que el presidente de ese entonces, Andrew Jackson, que era un hombre campechano proveniente del sur, muy querido en el sur, por cierto, no pudo resistir a las presiones de subir aranceles por parte de los representantes del norte. Pero aún así hizo una de esas jugadas jacksonianas. Mandó al Congreso un proyecto de ley diseñado detalladamente para fracasar en la sesión. Sí,
para fracasar. Le hizo caso a los del norte, pero elevó las cuotas muchísimo. En aquel momento, por ejemplo, estaban alrededor en promedio del 20-25% y elevaba los aranceles al 38% y en algunos casos hasta el 45%. Esto implicaba algo durísimo para el sur, pero el norte tampoco es que quería, no necesitaba un arancel del 50%, del 40 y pico. Con el 30 era suficiente quizás. Pero increíblemente, el Congreso fue claramente persuadido por las industrias del norte para aprobar el proyecto, y el proyecto se aprobó de todos modos. El sur obviamente protestó en su totalidad, y tras largas idas y vueltas y una profunda amenaza de guerra civil, en 1833 la ley fue derogada. Mejor dicho, sustituida, no derogada. Sus detractores sureños lo llamaron entonces el arancel de las abominaciones, o el arancel abominable. Casi nunca pudo aplicarse. Eso sí, los aranceles subieron igual en promedio y quedaron finalmente como quería el norte, en el 30%. Esta crisis tiene un nombre, se llama crisis de nulidad o crisis de nulificación, y estuvo a punto de desatarse la guerra civil en aquel momento. Durante los siguientes años, las administraciones trataron de no tocar demasiado el tema, sabían que era sensible, no querían acercarse a una posible guerra civil. Así que con el tiempo algunos presidentes trataron de reducir las cargas arancelarias sobre el sur, y todos presidentes demócratas. En 1846, los sucesores de Jackson, bajo precisamente la insignia demócrata, aprobaron una ley para ir bajando en promedio los aranceles. Para 1857 lo habían logrado, habían reducido del 30 al 24%. También se admitió la entrada libre de muchas materias primas y el nivel de los gravámenes en toda la línea de los artículos manufacturados que entraban, en este caso al norte, se rebajó bastante. De hecho, al punto más bajo que se había alcanzado en el país desde 1815. Es decir, en 1857 habían alcanzado un nivel de aranceles evidentemente alto, arriba del 20%, pero por cómo venía la cosa, los sureños se ve que dijeron, esto me cierra, dejémoslo así, no caldiemos más los porcentajes. Pero como saben, lo bueno dura poco, la calma dura poco, y mucho más duró poco en Estados Unidos. En 1857, ese mismo año, se desató una crisis financiera brutal, que derribó toda la política liberal que venían orquestando los demócratas. Aquello trajo nuevos reclamos de las industrias, alertando que el país estaba inundado de productos extranjeros. Esa, por cierto, era la prédica de los políticos más nacionalistas, muchos de ellos industriales y banqueros, quienes formarían la base de lo que luego sería el Partido Republicano. Los reclamos se hicieron escuchar tanto que el propio presidente demócrata de ese entonces, James Buchanan, nada pudo hacer para frenar la avalancha proteccionista. En 1861 el Congreso aprobó la tarifa Morrill, que recibe este nombre en honor a su promotor, el diputado Justin Smith Morrill, justamente un empresario industrial de Vermont, del norte. El arancel promedio se elevaba al 26% en un primer momento, pero para muchos bienes importados alcanzaba el 36%. Posteriormente, con enmiendas en 1862, estos aranceles subieron aún más, alcanzando en ciertos productos el 48%. Pero claro, aquí hay que contar la fecha exacta de la promulgación de esta ley, que no lo dije. Ocurrió, se firmó definitivamente el 2 de marzo de 1861. En ese momento la secesión ya había comenzado, casi que no había vuelta atrás. Ya se sabía que Buchanan, primero, no sería más presidente, porque el año anterior la elección la había ganado su opositor, Abraham Lincoln, con el Partido Republicano. Carolina del Sur había sido el primer estado en secesionarse directamente, sí, ya se había separado. Y bueno, también redactó un documento para fundamentar esa secesión. Se tituló así: Declaración de causas inmediatas que inducen y justifican la secesión de la Unión Federal. Se publicó esto el 24 de diciembre de 1860. Así que los habitantes de Carolina del Sur, digamos que celebraron la Navidad separándose de Estados Unidos. Antes de que Lincoln tomase posesión del cargo, ya 7 estados habían declarado la secesión. Establecieron un gobierno en el sur, que fueron los Estados Confederados de América. Lo establecieron el 9 de febrero de 1861. Los representantes del sur, además, habían abandonado el Congreso de Washington, por lo que el arancel de Morrill se aprobó, digamos, con mucha facilidad, sin el jugador contrario en la cancha, sin el equipo contrario.
El presidente saliente, James Buchanan, cuyo mandato concluyó el 4 de marzo de 1861, es decir, 2 días después de la tarifa Morrill, expresó lo siguiente al momento de dejar su puesto. El sur no tiene derecho de secesionarse, pero yo no tengo poder para impedirlo. Había comenzado irremediablemente la guerra de secesión estadounidense. La guerra de secesión fue una verdadera tragedia para el país y merecería un capítulo aparte. Eso sí, en el plano económico marcó finalmente el predominio absoluto del norte industrial sobre el sur agrario. Los siguientes aranceles ya no fueron tanto una cuestión interna. Sí hubo conflictos internos, claro, pero sin generar guerras civiles. El asunto posteriormente estuvo más en lo que Estados Unidos como economía podía influir en el mundo y ya significaba para el mundo. Desde entonces vamos a ver aranceles que van a tener una política geoestratégica a nivel continental primero y bueno, luego a nivel mundial en el siglo XX. El primer caso de estas características que respondían ya a una intención expansionista, fue la tarifa McKinley, que se aprobó en 1890. McKinley fue el presidente republicano que promovió esta tarifa, William McKinley, y por eso el nombre. El impuesto aumentaba significativamente los aranceles sobre productos importados, pero especialmente le atestaba a un producto, al azúcar. El azúcar era el bien fundamental para la vida económica de Cuba, de la isla de Cuba, que en ese momento, en 1890, aún era una colonia española. Un poco inestable, a decir verdad, pero seguía siendo posesión de Madrid. La ley McKinley, elevó el arancel promedio al 50%. Por supuesto, fue diseñado, como decía antes, para proteger a las industrias de la competencia extranjera, el discurso proteccionista, pero el objetivo era más geoestratégico, geopolítico, era reducirle los ingresos a la corona española y apretar un poquito el acelerador para que Cuba se independice. El azúcar cubano representaba un alto nivel de ingresos para España, y aquello le reducía un mercado inmenso como era el norteamericano. De todas formas, esto no le salió barato a Estados Unidos. Los productores de azúcar celebraban, claro, porque no tenían ahora el insumo competencia de afuera, pero no así sus consumidores. Con el nuevo arancel, el precio del azúcar subió exponencialmente. Y no solo afectó a consumidores, también a fabricantes de productos azucarados como panaderías, confiterías, bueno, y muchos comercios más. Generó una fuerte reacción de los sectores urbanos, especialmente en el noreste de Estados Unidos. Al final, muchas industrias que usaban azúcar como materia prima tuvieron que pagar más por el insumo, lo que afectó sus costos y la competitividad de toda la economía. El arancel claramente era demasiado excesivo, y en 1894 intentaron reducirlo con una nueva ley, la ley Wilson-Gorman, que en este caso nuevamente fueron 2 diputados que aprobaron esta ley, con estos apellidos. Pero, atención, solo se redujo al 41%, no era demasiado. Además, sumaba un impuesto más en la reforma, en la ley Wilson-Gorman, un impuesto a los ingresos que eran mayores a $4.000. Digo bien, sí, esto era un impuesto a los ingresos que si uno tenía una ganancia mayor a los $4.000, se le aplicaba el 2%, un tributo del 2%. Este esquema impositivo que nacía en ese momento era el del impuesto a los ingresos, o como conocemos en Argentina, el impuesto a las ganancias. Generaría muchísima controversia. Lo cierto es que aquel arancel McKinley seguía siendo alto, como digo, del 41%. Y la principal protesta no venía del interior, o si venía del interior, mucha bolilla no le dieron, venía desde afuera. El daño económico a Cuba alimentó muchísimo el descontento local contra España y reforzó el movimiento independentista que se renovó en 1895 con el levantamiento del patriota cubano José Martí. 3 años después, en 1898, Estados Unidos, que ya tenía intereses en Cuba hacía rato, le declaró la guerra a España tras el hundimiento del acorazado Maine en La Habana. El resultado fue un desastre para España, que debió ceder Cuba a Washington en calidad de protectorado. Evidentemente, la tarifa McKinley había sido la gota que había rebasado el vaso contra España. De hecho, esta guerra la vimos hace no mucho tiempo en el capítulo sobre la noche del Imperio Español, o cómo fue el fin del Imperio Español, que citamos ese fin precisamente en esta guerra. La siguiente discusión arancelaria provino a partir de una crisis financiera, tal vez
la más importante de la historia de Estados Unidos, la Gran Depresión de 1929. Al igual que había ocurrido en 1857 y el principio del arancel Morrill, en 1930 llegó la muy conocida tarifa Smoot-Hawley, una ley arancelaria que aumentó drásticamente los impuestos a las importaciones, y aquello empeoró muchísimo la Gran Depresión. Muchos piensan que a partir de esa ley y de esas tarifas, la crisis del 29 se convirtió ya así en una Gran Depresión. Pero bueno, para eso tendríamos que ver todo lo que hizo Hoover, el presidente de ese entonces, que fueron todas macanas. Por cierto, también tengo un capítulo de la Gran Depresión de hace tiempo ya. Pero bueno, estos aranceles son los que se usan hoy en día para comparar con los recientes de Donald Trump, la ley Smoot-Hawley. Pero me parece que es un poco exagerado. Aquí no hubo previamente un desplome colosal de Wall Street, en el caso de Trump, quiero decir. Y eso sí había influido muchísimo en octubre de 1929. La tarifa Smoot-Hawley fue impulsada por dos congresistas, el senador Red Smoot de Utah y el diputado Willis Hawley de Oregon, y de ahí el nombre. Subió los aranceles esta ley a más de 20.000 productos importados, alcanzando niveles récords desde el arancel McKinley de 1890, porque el promedio pasaba de 38.5% a casi 60% para algunos productos. Se firmó el 17 de junio de 1930 bajo la presidencia del ya mencionado Herbert Hoover, una vez más un republicano, tal vez uno de los peores presidentes republicanos de la historia. La Smoot-Hawley no provocó guerras directamente, pero sí contribuyó a una escalada de tensiones económicas y políticas que ayudaron a preparar el terreno para la Segunda Guerra Mundial. El comercio internacional se vino completamente abajo. Muchos países respondieron con represalias arancelarias, los famosos aranceles recíprocos. Entre 1929 y 1934, el comercio mundial cayó un 66%, lo que profundizó la crisis económica. Millones de personas quedaron desempleadas y eso generó mucha inestabilidad social y política. En países como Alemania, Italia, Japón, España, la crisis fortaleció a líderes extremistas, quienes prometían recuperar sus economías a través de políticas incluso más cerradas que Washington. Cuando inició la guerra en 1939, los aranceles eran la norma, tanto en América como en Europa. No se podía hablar para nada de que el contexto era de libre comercio, como sí podía ser, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial. Pero en este momento no, los aranceles estaban en todos lados. Pero si hablamos de que un arancel provocó una guerra directa, de forma directa, tenemos que hablar de las tarifas de la misma época que Estados Unidos le aplicó a Japón en la década de 1930. Bueno, no fueron solo aranceles, o quizás ni siquiera fueron aranceles, sino sanciones económicas que terminaron influyendo mucho más de lo que pensamos para la entrada de Japón en la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el ataque a Pearl Harbor de 1941. La propia tarifa Smoot-Hawley afectó a Japón indirectamente porque redujo todo el comercio global y por lo tanto disminuyó la demanda de sus productos. La exportación de seda disminuyó muchísimo desde la tarifa Smoot-Hawley, para Japón quiero decir, que era un producto que exportaba muchísimo. En 1937, Japón comenzó una impopular invasión a China, impopular a ojos de Europa y de Estados Unidos, quiero decir, no a ojos de los japoneses. Como respuesta, la Casa Blanca le impuso restricciones comerciales a Tokio. A ello se sumaron en 1940 bloqueos y aranceles a la exportación de acero, chatarra y aviones a Japón, y esto afectaba directamente a su industria militar. Pero bueno, el producto que realmente provocó la guerra fue el oro negro, fue el petróleo. Japón dependía, atención, en un 74% del petróleo importado de Estados Unidos. En julio de 1941, después de que Japón sumara otra invasión, esta vez a Indochina, Estados Unidos congeló directamente los activos japoneses y prohibió toda la exportación de petróleo a, a ese país. Reino Unido y los Países Bajos se sumaron al embargo, así que Japón se quedó sin acceso a sus recursos esenciales para su industria. Es decir, no podía darse vuelta y comprarle a otro país, Japón, el petróleo. Primero porque no había y nadie tenía tanto en exceso como Estados Unidos. Y estamos hablando ya en plena guerra, además. La URSS no podía despreciar su recurso petrolero porque estaba ya sufriendo la invasión de Alemania. Japón intentó negociar con Washington de alguna forma, pero no llegó a ningún acuerdo.
Y al no poder negociar ese fin de las sanciones, se produjo entonces el ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, precisamente para neutralizar a la flota estadounidense en el Pacífico. Si no me das petróleo, básicamente voy a la guerra, le dijo Japón, y fue a la guerra. Estados Unidos no tuvo más remedio que también ir, y se metió así en la Segunda Guerra Mundial. Los aranceles al comercio son parte de la historia de la humanidad, es lo que decía al principio. Pero en Estados Unidos su influencia fue mucho mayor que en otros periodos de otros imperios de la historia. Hoy hemos repasado por lo menos 4 o 5 guerras que fueron detonadas, impulsadas o por lo menos influidas con aranceles previos, impuestos a veces muy directos contra el comercio global, otras veces de forma más indirecta, como la tarifa Smoot-Hawley, que fue lo más parecido quizás a estos aranceles universales de Trump del 10%. Quiero decir, lo más parecido por la reciprocidad que alimentaba, no tanto por el nivel, que fue del 60%, y ni tampoco por el contexto, que no tenía una gran depresión atrás. Así que tampoco quiero comparar como se hacen en los medios hoy en día. Es más, si sacamos lo de la reciprocidad, no hay nada en comparación con la tarifa Smoot-Hawley a lo que está haciendo Trump. Podríamos ver en un capítulo tranquilamente todos los aranceles que no provocaron guerras. Eso no sale en los medios, porque ya saben, la noticia es que el avión caiga, no que el avión llegue a destino. Por eso repasamos solamente estos casos, por lo menos hoy. Nunca es bueno un impuesto, claro está, pero mucho menos lo es cuando aparenta ser excesivo, caprichoso o simplemente inoportuno, es decir, en un momento que no había que poner. Este último caso bien podría ser el de las tarifas Townshend, que ya quedó viejo en el capítulo que vimos al principio, que fue impuesto a las colonias en 1767. Aquellos aranceles fueron una semilla de discordia que provocó al final la guerra de independencia, fue un factor más. El caso de los aranceles como causantes de la guerra de secesión, el segundo caso que vimos, es otro emblemático también. Ya dije que no fue, evidentemente, la única variable, pero fue una variable importante. Además fue un conflicto largo, de casi 50 años, no fue en este caso algo caprichoso. Era un modelo de país en disputa lo que se discutía en Estados Unidos. Desde los aranceles abominables de 1828 hasta la tarifa Morrill de 1861, el clima de guerra civil por el tema de los impuestos comerciales se olfateaba, hasta que finalmente ocurrió. Luego, en 1890, el arancel McKinley ya vislumbraba la visión expansionista de Washington, y si se quiere imperial. De hecho, en un capítulo nos preguntamos esto, si debemos mencionar o no a Estados Unidos como un imperio, como el imperio de nuestro tiempo. Lo que vino después de ya en el siglo XX iba en línea directa con las guerras comerciales directamente con todo el mundo. Eso fue la tarifa Smoot-Hawley y los bloqueos comerciales contra Japón y especialmente el embargo petrolero. Después de la Segunda Guerra Mundial, mucho se discutió sobre si los aranceles promovían o no una guerra mundial, precisamente. Lo más probable es que hayan sido un síntoma de hostilidad más de los muchos que había en el escenario preguerra. De todas formas, los países quisieron resguardarse al respecto y pensaron en un esquema equitativo que equilibrara el comercio internacional. Y fue así que nació el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, que puso las bases de un comercio internacional con reglas más claras. Pero ojo, no necesariamente para un comercio más libre, aranceles siguió habiendo. El periodo de un regreso triunfal del comercio libre llegó en las décadas de 1980 y 1990, con el final de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y la popularidad de las tesis liberales de dos líderes occidentales, como fueron Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Pero bueno, tampoco duró mucho. Hubo muchos sectores que se consideraron perdedores en el juego de las fronteras demasiado abiertas y presionaron bastante para volver a modelos más conservadores, más cerrados. La conclusión que podemos sacar no es que un arancel provocará una guerra inevitable o una crisis al estilo de la Gran Depresión, pero sí podemos decir que los aranceles caprichosos incrementan la hostilidad internacional, especialmente si quien los impone es la principal potencia económica del mundo. A propósito de los aranceles de Trump, aquí hicimos un repaso, una breve historia de los aranceles en Estados Unidos, que, bueno, como hemos visto,
tiene mucha tela para cortar. Es más, el tema de la guerra de secesión creo que merecería un capítulo aparte. Los aranceles que provocaron la guerra de secesión, como fueron una, como digo, de las vertientes causantes de la guerra. Obviamente estaba la esclavitud, el tema del origen de ser una confederación o no, y ese tipo de cosas. Pero no llego a tratarlo solamente en un capítulo, quizás lo deba hacer en otro. Espero que les haya gustado esta entrega, un poco más breve que las habituales, pero creo con mucha información, como para que tengan para comprender lo que está haciendo Trump o la historia de los aranceles en sí en Estados Unidos. Sin más entonces, aquí me despido. Los espero el sábado que viene para un nuevo capítulo y como ya saben, si les gusta Historiopolis, no tienen más que suscribirse. Todos los sábados subimos algún capítulo y entre semana vamos a estar tratando de subir algo más también. Aquí me despido entonces, les mando un gran saludo y espero que anden muy bien.